Para mí es un gran gusto estar compartiendo mesa con connotados amantes de la filosofía, como son los doctores Amílcar Dávila y Marco Arevalo. Bien, y entrando en materia, este tema tiene para mí un significado, y es que considero que en Guatemala tenemos una tarea pendiente, y esa tarea pendiente que tiene Guatemala es la construcción de su identidad nacional. Es decir, hay diferentes tipos de identidad: una identidad, por ejemplo, personal, una identidad nacional, una identidad étnica, en fin, hay diferentes identidades, pero como nación creo que nos hace falta tener una identidad nacional sólida. No simplemente tengamos algunos avances, pero creo yo que hay un detalle que nos hace falta, y es que lo veo evidente, por ejemplo, en filosofía. No nos cuesta ningún problema asumir como propia la filosofía occidental, y eso es bueno. Creo que la filosofía occidental es, digamos, algo que nos pertenece porque estamos en esta cultura occidental, pero creo que también nos hace falta asumir como propio lo de las culturas autóctonas, en este caso la cultura maya. Y entonces ese es el sentido que tiene para mí tratar acerca del ser humano guatemalteco. ¿Ya? Por ahí va, digamos, como mi camino. Ciertamente no quiero entrar en cuestiones así de antropología, pero simplemente señalar rápidamente, Max Scheler es uno de los, digamos, filósofos que aportan mucho a la antropología filosófica, y me gustaría señalar una idea de Max Scheler. Y esa idea de Max Scheler es que el hombre se diferencia del animal, en que el hombre tiene un programa abierto, el animal tiene un programa cerrado, pero el hombre es un ser cultural y está constantemente haciéndose. Entonces, el ser humano guatemalteco igual está constantemente haciendo, transformándose, pero aquí tenemos muchas etnias, muchos grupos, es una gran riqueza cultural, que yo creo que también ese es otro enfoque que tenemos que cambiar, porque a veces se mira esta riqueza cultural como algo que nos detiene en el desarrollo. Y entonces me parece que, al contrario, esa riqueza cultural es la que hay que rescatar, y a nivel filosófico es la que hay que darle resultado. ¿Cuánto de filosofía no podríamos encontrar en toda esa cultura maya y en sus diferentes? Porque no es, digamos, tampoco homogénea, sino que hay 23 grupos étnicos que nos pueden dar ideas diferentes. Por ejemplo, algo interesante que hoy se trató con el doctor Barbero fue la idea esa de tiempo lineal. Entonces, ¿cuál es la concepción del tiempo maya? Sería interesante rescatar esa idea y ver y hacer comparaciones. Entonces creo que como guatemaltecos estamos parados solo sobre una pierna, y por eso somos débiles identitariamente y nacionalmente hablando. Creo que nos hace falta pararnos con dos piernas, y eso significa asumir la cultura maya. Entonces me parece muy interesante eso.
Bueno, no quiero entrar en cuestiones de detalles, porque ahora se discute cuál es, digamos, la célula de la sociedad, es la familia, ahora se está diciendo que es el individuo, en fin, esos son detalles que no quisiera entrar en debate o a tratar ese tipo de temas, pero sí me gustaría también mencionar otra cuestión. Hay una propuesta que hace Edgar Morin de que el ser humano es complejo y que es contradictorio. Yo creo que esa complejidad y esa contradictoriedad también se manifiesta en la sociedad guatemalteca. Tenemos una sociedad guatemalteca muy diversa y muchas veces contradictoria. Es una sociedad guatemalteca que no ha logrado establecer canales de comunicación adecuados, que no ha logrado dialogar y poder a partir de ese diálogo consensuar y construir una identidad nacional. Creo que nos falta todavía establecer ese diálogo. Entonces Edgar Morin también nos llama la atención, él propone un modelo, nos propone las características del ser humano y son características también que son contradictorias, por ejemplo, sapiens y deles, racional y delirante, Pavel Rudels, trabajadores únicos, empíricos e imaginarios, económicos y consumans, económico y dilatador, prosaicos y poéticos, en fin, nos propone, digamos, una versión de ser humano que también es contradictoria y que muchas veces convive en nosotros y que también convive a nivel, digamos, en el caso de Guatemala se da mucho ese tipo de situaciones. Tenemos un país muy interesante. Hoy, por ejemplo, se está celebrando los 50 años del Premio Nobel de Literatura de Miguel Ángel Asturias. Y Platón creo que dijo que la filosofía o el método filosófico consiste en encontrar lo singular dentro de lo universal y encontrar dentro de lo universal lo que hay de singular en las cosas. Y entonces aquí, digamos, Miguel Ángel Asturias puede ser, digamos, el prototipo de lo que se ha llamado el guatemalteco, pero del guatemalteco ladino. Y nosotros vemos que en Miguel Ángel Asturias, al principio hay un debate incluso alrededor de Miguel Ángel Asturias, porque por un lado, él cuando llegó a Francia despertó de ese sueño del olvido que tenía del autóctono, y allá le hicieron ver que lo autóctono era muy importante, y entonces comenzó a estudiar las culturas. Incluso tradujo el Popol Vuh y comenzó a preocuparse de estas cuestiones. Y Leyendas de Guatemala, por ejemplo, refleja bastante bien ese proceso de conversión que tuvo Miguel Ángel Asturias. Y aquí, haciendo, digamos, una interpretación de lo que se ha hablado, una hermenéutica, la hermenéutica se basa en un principio fundamental, y es ponerse en el lugar del otro. Y entonces, cuando Miguel Ángel Asturias se pone en el lugar del otro y intenta capturar y asimilar, digamos, hacerse de la imagen, de la existencia, de la otredad, entonces comienzan a aparecer esos textos interesantes, como el de Leyendas de Guatemala y sobre todo, digamos, en donde hay una mezcla que él intenta hacer. Él es interesante que esta idea que yo les había mencionado de que necesitamos pararnos en dos piernas, Miguel Ángel Asturias creo que lo había entendido perfectamente bien a nivel de literatura ya en esa época, en 1930, lo cual me parece extraordinario. Pero hay una cuestión, y es que Miguel Ángel Asturias
escribe un texto, estaba muy joven, más o menos 23 años, que es un texto, su tesis de graduación, El problema del indio. Tula. ¿Ah? Y en ese texto dice ciertas cosas que hoy, incluso si hoy las vemos y las leemos, suenan muy racistas, en donde se habla acerca del indio, mencionando, digamos, la sangre, la debilidad, en fin, hay cosas que por aquí tengo algo de ese texto, pero no creo que sea muy bueno mencionarlo. Bueno, parece difícil encontrarlo, pero el caso es que en ese texto Miguel Ángel Asturias piensa, y esa es la idea, de que hay que mejorar la raza, por ejemplo, que hay que insuflarle sangre nueva a esa raza con personas extranjeras, por ejemplo, alemanes. Y esa era la idea que había en la época. Lo que quiero señalar es este problema hermenéutico acerca de la identidad. Y es que Miguel Ángel Asturias lo que estaba haciendo es reflejar las ideas de su época, la tradición de ese momento. Entonces, hay un punto muy interesante en esto, y es el siguiente. Habermas le hace una crítica a Gadamer y le dice: el problema de la hermenéutica es que se queda encerrada en la tradición. ¿Cómo podemos salir de la tradición? Y él mismo propone el concepto de emancipación, de libertad. Es ese concepto de Max Scheler. El ser humano tiene la capacidad, es libre y puede poner en marcha un proceso de reflexión. Y al poner en marcha ese proceso de reflexión y de emancipación, puede ser capaz de cambiar las cosas y de salirse de la tradición, porque nosotros mismos podemos ser capaces de analizar nuestra propia tradición cultural occidental. Lo hace Gadamer. Gadamer en 1988, en el Instituto Italiano de Estudios Filosóficos, pronuncia una serie de conferencias sobre los inicios de la filosofía occidental, y ahí analiza la propia cultura occidental y dice: nuestra cultura está en crisis, es una cultura que en este momento se siente débil, necesitamos insuflarle, y eso lo podemos lograr estableciendo contactos con otras culturas para podernos enriquecer. Y yo creo que ahí está la clave. La clave está en entrar en contacto la cultura occidental con la cultura maya y establecer esos lazos en donde ambas culturas se enriquezcan y se apoyen mutuamente, y de ahí puede surgir también un tipo de ser humano guatemalteco diferente. Yo escribí un texto que presenté, está en la revista de Costa Rica, y ese es sobre el hombre, la identidad del hombre centroamericano. Pero en ese texto analizo al hombre centroamericano desde la perspectiva de la cultura, de la cultura capitalista que está siendo impuesto, y eso da origen a que en nuestro medio, en Guatemala, por ejemplo, Salvador y Honduras, he podido ver que está emergiendo un tipo de hombre que le es consustancial y que yo denomino allí el humanoide. El humanoide es aquel tipo de ser humano centroamericano que no tiene valores. Tiene algo. ¿Ah? Perdón.
está atascado en el camino que va del animal al ser humano y que va en retroceso. Estoy pensando en las maras, pero no solamente también en las maras. Estoy pensando en todos esos funcionarios guatemaltecos de cuello blanco que están metidos en la corrupción y que le están haciendo daño al país. Entonces, este tema de la concepción del hombre guatemalteco es un tema bastante complejo y que nos lleva a muchos problemas. Y lo que he tratado ahora de presentarles son esos problemas a que nos puede conducir. Y que sigo estudiando, es una investigación que está en proceso y que pues dejo hasta ahí de momento estas ideas para que podamos conversar un poco. Gracias. Daremos el tiempo a